Buenos días, hoy jueves 30 de diciembre del año 2021, te saluda el pastor Andy Skeche. El título para la presente lección es En estos postreros días. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 36, que dice: Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, Hebreos en el capítulo 1, versículo 2, dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ok, Dios ha hablado de muchas maneras. Por eso viene a ser una carta de exhortación, porque Pablo, que se supone que es el autor, él empieza diciendo: Dios ha hablado por los profetas, ha hablado por los padres, ha hablado, pero en estos postreros días. Ahora, la situación cambia porque él pone un margen de tiempo. En estos postreros días, en estos últimos días, quien ha hablado es Dios a través del Hijo. Ya no habló por medio de seres humanos normales y naturales, ahora habla o habló por el Hijo. Y esto es lo importante, que el heredero de todo, el que hizo el universo, es el que ha venido a hablarnos directamente. Entonces, hay varias de estas declaraciones en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en el capítulo 9, en el verso 26 al 28, dice: De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, otra vez, la consumación de los siglos. Capítulo 10, verso 25 y versos 36 y 38 dice: No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Los postreros días. Pero los postreros días empezaron con Jesús. ¿Qué está esperando aquí Pablo? Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Capítulo 12, verso 25 al 28 dice: Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, en muchas ocasiones, Pablo está tratando de hacernos entender que hay días finales, días últimos, en los que nosotros estamos viviendo. ¿De qué se trata esto? ¿Últimos para qué? ¿Para el fin del mundo? Bueno, la declaración de que Pablo menciona de que nosotros estamos en los últimos tiempos, en los postreros días, es una declaración que muchos han tomado para darle una interpretación interesante. Sin embargo, antes de ver qué realmente significa esto, veamos para qué la da. La razón por la cual él da este parámetro de tiempo en estos postreros días es debido a la exhortación que va a hacer. Es decir, la exhortación tiene que ver con los postreros días. Por el hecho de que vivimos en los postreros días, Pablo nos alcanza esta exhortación. Y él compara a los hebreos
con la generación del desierto, de los israelitas que salieron de Egipto antes de entrar a la Canaán terrenal. Esta generación estaba lista para entrar a la tierra prometida, pero tuvieron algunas dificultades. Incluso en Hebreos 10:37 Pablo les dice, porque un poquito, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, anima, exhorta. Versos más abajo, en el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nos recuerda entonces Pablo los peligros experimentados antes del cumplimiento de las promesas de Dios. Y esta generación que vivió en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, sufrieron dos derrotas muy duras. Eso está en Números capítulo 13 y el capítulo 14. ¿Cuáles fueron esos dos problemas que pasaron el pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán, a la tierra prometida? Bueno, la primera de ellas es que ellos dudaron de sus dirigentes, les faltó la fe y decidieron nombrar otro líder y regresar a Egipto, cuando estaban a punto de ingresar a la tierra prometida. Bueno, en ocasiones ustedes al leer todo el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se van a dar cuenta de que en muchas ocasiones echaron la culpa a Moisés de todo lo que les pasaba. Cualquier cosa que les pasaba, Moisés, siempre la misma cosa. Esa generación, de tanto quejarse, no entró a la Canaán. Bueno, la segunda derrota que ellos sufrieron fue por causa de la adoración a Baal. ¿Se acuerdan ustedes en Números capítulo 24? Cuando las sacerdotisas sedujeron al pueblo de Israel y ellos cayeron en la sensualidad, y al caer en la sensualidad adoraron falsamente a Baal. Balaán, moabita, no pudo maldecirlos, pero Satanás usó las tentaciones sexuales y así provocar el disgusto a Dios sobre ellos. Entonces, debido a que esa generación cayó antes de ingresar a la tierra prometida, Pablo toma esa misma figura y la acerca a los que viven en los postreros días y les exhorta diciendo, aférrense, número 1, aférrense a la confesión de su fe, fijen sus ojos en Jesús. Esa es la primera cosa que exhorta Pablo. La segunda cosa que exhorta, que está en Hebreos 13, 4 al 6, él exhorta contra la inmoralidad, porque es lo mismo que pasó el pueblo de Israel antes de pasar a la tierra prometida, contra la inmoralidad y la codicia. Cuidado con lo que ustedes están pensando, cuidado con lo que uno quiere en la vida. No seamos codiciosos y vayamos contra la inmoralidad, contra los deseos carnales. Número 3, obedezcamos a nuestros líderes. Es la exhortación de Pablo en Hebreos 13, 7 y 17. Obedezcamos a nuestros líderes, que es el problema mayor que el pueblo de Israel atravesó. Vieron a Moisés haciendo tantas cosas, pero lo desobedecieron en el momento en que necesitaban seguir obedeciendo. Ahora, ya que hemos visto que la exhortación es importante, porque entran a la tierra prometida, van a entrar a la tierra prometida, el marco de tiempo también lo es, los postreros días. ¿Qué cosas son los postreros días? Bueno, esta frase, en esos postreros días, es en realidad una frase en griego de la frase en hebreo utilizada en el Antiguo Testamento, que dice Be Hayarit Hayamin, Be Hayarit Hayamin, que significa en el último final de los días. Era la frase que muchos de los profetas del Antiguo Testamento usaban y que puede significar que de aquí en adelante, no solamente los postreros días significa días futuros, sino específicamente de aquí en adelante. Es un tiempo que ahorita y de aquí para mañana y pasado y el resto de días. Es decir, de aquí en adelante es más el sentido de esta palabra cuando nosotros decimos en estos postreros días, que se usa muchas veces en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo lo vemos aquí en el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué significaba que el profeta del Antiguo Testamento usara estas palabras? Bueno, estas palabras las usaba el profeta para denotar la época en que las palabras de los profetas, obviamente, iban a ser cumplidas. Es decir, más que todo esta frase tiene que ver con el cumplimiento de las profecías.
Y aquí en Hebreos, et es hato, ton eneron toton, que es la frase en griego de la frase que hemos mencionado en hebreo, en estos postreros días, tiene esa intención. La intención es de que todas las profecías se están cumpliendo de aquí en adelante. Porque antes de Jesús, todas eran profecías del Mesías, etcétera, todo. Pero cuando vino Jesús, empezó el cumplimiento de todas esas profecías. Entonces eso quiere decir que la aparición de Jesús inaugura el cumplimiento. Inaugura esa época de cumplimiento de las profecías. Se trata entonces de una escatología inaugurada. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que esta frase engloba este asunto del cumplimiento de las cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Nosotros creemos que los muertos no saben nada, pero antes de morir cerramos los ojos y entonces no sabemos qué ocurre. Hace poco yo fui operado y me hicieron anestesia general y no llegué pero ni a uno y ya estaba dormido. Y cuando abrí mis ojos ya estaba en la camilla de descanso. Habían pasado 3-4 horas. Qué interesante. Cuando en este tiempo cerramos los ojos, morimos, lo que esperamos todos es abrir los ojos para recibir a Jesús en ocasión de su segunda venida. ¿Será que nosotros estemos allí para ese momento? ¿Cerraremos nuestros ojos con la esperanza de ver a Jesús volver? ¿Amamos la venida de Jesús? Algunos estamos esperando ver a nuestros familiares que fueron al descanso. Sí, también, pero eso es secundario. Lo primero es ver a Jesús, con quien hablábamos todos los días, con quien conversábamos todos los días. Ahora, te digo esto por una razón, porque ¿qué son los postreros días? ¿Son los eventos finales? No todos van a vivir los eventos finales. Y eso lo podemos saber porque muchos están falleciendo ahora y no han visto los eventos finales, que nosotros seguimos viendo. Y entonces, ¿cómo se cumplen ellos los postreros días? Con el cumplimiento de las cosas, de las profecías que dieron a partir de Jesús en adelante, esos son los postreros días. Toda la realidad está apareciendo. Y tenemos que estar allí cuando Cristo venga. Vamos a orar. Dios nuestro que moras en los cielos, hoy queremos ver todo el cumplimiento de tus profecías y si no lo alcanzamos, queremos ver el último cumplimiento, tu segunda venida en las nubes de los cielos. Permítenos, Señor, en esta mañana alcanzar tu misericordia para estar en ese momento especial, que al cerrar nuestros ojos y perder la vida en este lugar, podamos abrirla para ganarla por la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana. Síguenos por nuestro podcast, nuestro canal de podcast, Pastor Andy, las redes sociales también, Facebook, YouTube, Instagram y también por las radios que están transmitiendo este audio. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos la escuela sabática.